Y este es un vídeo especial porque es una entrevista en realidad, una entrevista a dos personas a las que admiro mucho, Enrique Lavigne y Marta Medina, dos figuras conocidas en Phil Twitter, si estáis por ahí ya sabéis de quién hablo, y los pude entrevistar en el pasado Festival de San Sebastián por una peli pequeñita que han hecho, documental, El último arrebato, y que me gustó mucho, así que me hace mucha ilusión, además porque fueron súper generosos en su entrevista, no solo hablando del mito de Iván Zulueta, del mito de Arrebato, sino también del estado actual del cine y cómo lo viven ellos desde sus perspectivas dentro de la industria, y me parece que quedó un ratito bastante interesante. Además, comentar un poco, yo Arrebato no la había visto, la vi a raíz de este documental y bueno, es una grandísima película, de las mejores películas de cine español que he visto, pero sobre todo, y algo que dice, no me acuerdo quién de los dos en la entrevista, ¿no? Que Arrebato da para muchas cosas. Cada vez que la ves sacas una lectura. También depende del momento vital en el que estés. Pero como en todas las grandes películas, ¿no? Cada visionado te da para algo más. Y creo que es una película especial. Además, todo lo que lo rodea. Iván Zulueta nunca volvió a hacer una película, por ejemplo. Pues tiene todo este tono y lo saben traducir muy bien en este documental, que a su vez pues es un falso documental, una secuela espiritual en forma de lo que fue aquel arrebato, y que creo que queda como un homenaje que no se queda en mera película altar, ¿no? Creo que va un poco más allá, intenta también reflexionar sobre el proceso artístico que se puede ver, ¿no? En Arrebato, y ese amor al cine ante todo, y no sé, fue un lujazo, y espero que disfrutéis la entrevista tanto como la disfruté yo. Así que ya sabéis, tenéis que ver El último arrebato. Hay otras que no da para tanto y Arrebato da para hablar horas y horas de lo que es. No, y da para muchas piezas, muchos documentales. O sea que sé que hay mucha gente que estaba interesada en los Super 8 y tal, y hacer documentales, pero nosotros somos apasionados de la película y queríamos investigar por nuestra cuenta, y si encima se puede de forma libre grabar y ese viaje o esa investigación, hacerla pues en tiempo Película. presente, hacer la película, pues no nos parecía mal. Pero sí caben muchas películas sobre Arrebato, que es una película inmensa, que tiene una lectura diferente a cada vez que la ves. Ah, y lo que dices es que Arrebato es una película que da lugar a mucha conversación, porque es una película misteriosa, porque es una película que está llena de capas, que cada vez que la ves vas encontrando... O sea, y además como que no impone los significados. O sea, siempre está, no exigiendo, pero abriéndose a que el espectador pueda ir completando. Con lo cual son este tipo de películas que son las que fomentan esa conversación, ¿no? Fomentan ese debate. Y creo que también es muy interesante ver, por ejemplo, que tú que la has visto por primera vez, cómo te llega de forma diferente a mí, que yo soy de otra generación, o cómo le llega a Enrique, que es de otra generación, y Del cómo, milenio pasado. no, y cómo, claro, cómo esas interpretaciones van cambiando, van mutando, ¿no? ¿Cómo creéis que verá la peli la gente de mi generación en adelante? Porque Quisiera pensar La que es peli de como... Arrebato o del Sí, último Arrebato, Arrebato. de Arrebato, Arrebato. Quisiera pensar que de la misma manera que la vi yo, que es como un objeto raro, mágico casi, que te va contando cosas que no entiendes muy bien. Y de hecho es diferente verla cuando tienes... El otro día hablaba con Marta de esto, cuando tienes 15 años, que la vi yo por primera vez, a cuando tienes 58, como tengo yo ahora, que estás viendo otras cosas Claro. diferentes. Y eso es lo que hace que sea una película eterna, un objeto misterioso. Sí. Es que cada vez es una película mutante, es una película que cada vez va cambiando. Sí, cuando la ves una primera vez, primero la ves una primera vez y te sorprende, porque dices, o sea, como que te cuesta un poco ubicarte en algunos momentos, pero es una película que está llena de ideas y llena de, o sea, que no puedes anticiparte a ella. Luego ya una vez que conoces más o menos lo que ocurre, la ves una segunda vez y claro, ya vas encontrando como esas ideas, ¿no? Y esas... Van conectando. Sí, vas conectando los puntos, o vas viendo las genialidades que hay dentro de la película, ¿no? Y creo que es eso, es que es una película que se deja ver muchísimas veces, porque vas descubriéndola poco a poco a cada visionado. ya respecto a vuestro documental, hay una frase de Marta al principio de la película que dice que no quería que fuera un documental al uso de Víctor Fernández. ¿Cómo os planteáis esto de, bueno, tenemos que hacer un documental de Arrebato, que es una peli muy
muy libre, al mismo tiempo no queremos hacer algo Claro. pues, típico nosotros. Claro. O sea, sí que teníamos muy claro desde el principio, en guión, que está escrito junto a Jaime Chavarri, que la película, obviamente, tuviese una parte un poco como ficcionada y que, o sea, que fuese como en paralelo a la película Arrebato. Luego, también teníamos muy claro que, o sea, Arrebato no podríamos, creo que el peor homenaje que se le podría hacer es hacer un documental de alguien sentado y hablando a cámara, porque Arrebato el espíritu es otro. Entonces dijimos, vale, ¿cómo podemos hacer una película y cómo podemos encontrar cuál es la esencia y aplicarla a la nuestra, ¿no? Bueno, pues eso que en guión es súper bonito, porque lo lees y es un homenaje. A la hora de llevarlo a la realidad, a la hora de rodarlo, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque la impostura la rechaza. Y entonces te ves abocado a experimentar con cosas que no estabas preparado. Y eso es lo que nos ha llevado a hacerlo durante 3 años. Y de alguna forma a ahondar en algunos sitios de montaje que no esperábamos. Gracias a nuestros montadores y a nuestro director de fotografía, que ha sido el equipo creativo principal de la película. Sí. No es una película de 2 personas, es una película Ha sido una colectiva, película muy colectiva. como casi todo el cine. Y como fue también Arrebato al final, ¿no? Que todo el mundo va aportando Hay algo. aportaciones y esas aportaciones te llevan a otro sitio. Y hay algo en el que una película dialogue con la otra que nos está llevando a la necesidad de generar una película de cine negro, como es Arrebato también, que es una investigación al final que intenta buscar, pues no solo en la figura de Iván, sino en por qué nosotros queremos hacer esa película. O sea, se está adelantando a muchas de las preguntas que supongo que nos harán y que nosotros hacemos, porque ¿por qué estamos haciendo esto? Y luego también la película, claro, es una película que ha ido cambiando mientras ha ido rodando, y también que hemos sabido reaccionar. Enrique, por ejemplo, o sea, el final era otro y ocurrió una cosa y Enrique enseguida vio cómo se podría aplicar eso a la película y que ha quedado un final que creo que es un final muy en alto, ¿no? Sí, a mí me parece emocionante. Yo creo que también el cine está en los accidentes. Solo puedes hacerlos y perpetrarlos, a pesar de tener un guión, que es un mapa. Pues un poco como decía Godard, al final esos accidentes los puedes perpetrar cuando tienes la libertad total de no tener que entregar la película X en tal tiempo a una persona que se va a regir por un mapa que es un contrato muchas veces del que no te puedes salir. Es una película que hemos hablado muchísimo. O sea, que también se construye en esos tiempos porque la película ha estado tiempo parada, ¿no? Porque es una película que se ha hecho con muy poco presupuesto. Entonces ha habido parones que nos servían también a nosotros para hablar mucho de la película y para ir encontrando ese trabajo un poco como de orfebrería, ¿no? De engarzar las piezas y de... Y en eso se parece al Arrebato de Zulueta. Es decir, es una película que ha ido buscándose. Y Arrebato es una película donde Iván se quedó Tuvo 8 meses de totalmente montaje. seco. Contó todo lo que tenía que contar. ¿Cómo trabajáis eso también en montaje y en escritura de, bueno, vamos a utilizar la película original, a insertarla, mejor no lo hacemos? O ¿cómo habéis hecho ese trabajo? Eso sí que lo hablamos desde el principio, queríamos hacer como tender un puente entre los dos tiempos, ¿no? Entonces buscar la rima entre los dos tiempos, ¿no? A mí uno de los momentos más especiales me parece el momento en que Eusebio Poncela se mira a sí mismo. Él va subiendo por la Gran Vía y entonces cortamos a un plano de el coche yendo por la Gran Vía con Eusebio dentro, y me parecía como una cosa que captura la esencia de la magia del cine, ¿no? Que es la capacidad de encapsular un tiempo hasta la eternidad. Entonces, viéndose los dos, o sea, era a la vez una conexión y a la vez un encapsulamiento. O sea, la idea del tiempo, ¿no? Y es una película muy diferente a lo que vemos ahora, porque hay muchas películas que se hacen en estudios, en despachos más bien, y en cambio, Arrebato, como esta película, es una película pues, muy personal, ¿no? Muy emocionante. ¿Cómo lo veis desde dentro este momento en la industria? ¿Y cómo creéis que reacciona el público? Es una pregunta preciosa la que haces. Es una pregunta que me interpela todos los días como productor. Él siempre habla de las películas que no ha pedido nadie, ¿no? De las películas... Sí, esta es una película que nadie ha pedido en realidad, y Arrebato lo fue también. Y le doy especial valor a las películas que nadie pide. Estamos en un momento en que todo
está diseñado, programado. De hecho, el evento sorpresa, que te sorprendas por las cosas, es algo que yo te diría ya que el espectador barra cliente, barra abonado no quiere tampoco. Que la gente quiere consumir lo que ha visto antes. Y bueno, esto es un poco también, es una reflexión que hace también la película, ¿no? Es que la pregunta que has hecho es tan brutal como que pone énfasis en las crisis que tenemos las personas que hacemos las películas o que estamos en parte de la industria por seguir. Y esto, o sea, es curioso que hagas esta pregunta, es una pregunta que me he hecho todo el tiempo en el rodaje de la película. Has dicho antes el éxito de Arrebato. Arrebato fue un fracaso, Sí. estrepitoso. Fue un fracaso tan grande. La película como que desapareció, La película claro. desapareció en una semana de rodaje, de estreno. Se estrenó en Los Príncipe en Donosti, se estrenó en Los Azul en Madrid. La película no gustó a los críticos. Fue abucheada por el público. Ay, sí. Hubo poco crítico que la defendiera. Decían que era una cosa superficial, moderna, Sí, y la película, de alguna forma, lo que consigue trasladar es esa travesía del desierto durante décadas, de que algo muy grande, años, décadas más tarde, puedes algo latente, descubrirlo, ¿no? puedes Sí. descubrirlo a alguien como tú, un cinéfilo joven, con ganas de que le sorprendan. Y esto es casi un mensaje en una botella, ¿no? Sí. Las últimas imágenes de la película, lo que viene a contar, y no voy a hacer un spoiler, es un homenaje a los directores de esa generación que mueren con la cámara en la mano, porque están deseando rodar, pero rodar no con grandes medios, rodar incluso con una cámara Super 8, que es la cámara vampiro de Arrebato, que es la que te acaba mordiendo como cinéfilo, te acaba mordiendo en tu expresividad creativa. Claro. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Rodar desde el impulso, que precisamente eso es el arrebato, ¿no? El impulso, rodar desde una necesidad casi física. Entonces sí, creo que es una llamada a las personas que se asoman por primera vez al cine de, ojo, que hay películas súper importantes que se han podido hacer sin nada. Tecnológicamente hablando, está más democratizado que nunca. Y creo que es una llamada de atención al que piensa que solo es cine aquello que se programa en plataformas o que se hace o que se estrena de una manera... No, Arrebato es una película de fracaso. Y no nos da miedo a nosotros que esta película fracase porque de alguna forma está previsto, ¿no? Es decir, es una película que va contra corriente, es una película experimental que busca un espectador que está dispuesto a jugar. Y bueno, y sobre todo en algún pase de equipo que hemos hecho, hicimos un pase de equipo... Bueno, solamente uno, para mandar el CP aquí a Donosti. En el pase de equipo que hemos hecho decía la gente del equipo, es que es una película que da ganas de salir a rodar. Sí. O sea, decir, coger una cámara y salir a rodar y ya está. Ahora, desde algún lado político, digamos, intentan quitarle valor a la cultura. ¿Cómo lo vivís desde dentro? Porque es una especie de miedo. No sé, siento yo desde otro lado. Joder, has hecho preguntas muy importantes, tío. Jaume, muy importantes. Pues con cierta pereza mental de ver que vamos a estar sometidos a un cine despersonalizado y despolitizado y sin emociones, porque creo personalmente que el cine tiene que estar en contexto con su tiempo. Hablábamos el otro día que hace 10 años o 15 años películas de Ken Loach eran número 1. Estamos hablando que no estamos hablando de personas en los años 90, en los que años están 90 de espaldas era al cine. taquilla. No estamos hablando de películas incidentales, estamos hablando de que muchas generaciones de cine se han partido el cobre por hacer cine emocionante. Y las emociones solo surgen de un sitio, de la verdad. Si tú ocultas la verdad, estamos en la era de la posverdad o de la mentira. Si tú ocultas la verdad o la mentira, pues estás prestando emoción a lo que tus imágenes pueden contar, ¿no? Yo creo que eso es el mensaje. Y yo creo también, a ver, estamos en un momento, o sea, yo creo que la palabra fundamental para mí, mi perspectiva, es la domesticación. Como ciudadanos nos quieren domesticar. También como espectadores nos quieren domesticar. Como realizadores, como creadores nos quieren domesticar. Entonces, claro, la domesticación, el que el sistema lleve a dar por válido solo una forma de hacer las cosas, una forma de ver la vida, una forma de comportarse como ciudadano, eso lleva al final a un pensamiento limitado y yo creo, no sé si no a rebelarte, pero sí a
a tener una visión muchísimo más limitada en el mundo y de las cosas que se pueden hacer diferentes, ¿no? Ya no, si te domestican la mirada, si te domestican la cabeza, ya no admites a lo diferente. Entonces ya tienes miedo a ser diferente por no ser aceptado, y a las cosas que son diferentes sí que no entiendes. Entonces yo creo que también mi perspectiva va un poco por ahí. Bueno, y en el mundo de la cultura, pues ya te digo, también en el mundo de la prensa cada vez hay menos espacio para la cultura. Luego además, pues las corporaciones contratan, o sea, les gusta menos la disidencia, la crítica. La crítica está en un mundo también un poco, en un momento complicado. Y creo que es eso, o sea, al final, si solo hay una opción y no hay opciones diferentes, nos limitamos todos muchísimo más. Y yo quería decir, por último, ayer se presentó una película de Richard Linklater que estuvo en Cannes, que es la película sobre el rodaje de Abu Suf, de Godard. Y esa película explica perfectamente, ¿no? Es una película que nadie esperaba, que nadie quería, que nadie había, que la industria de esa época no había preparado para convertirse en un éxito. Y la película va en contra de todas las... estilísticamente de muchísimas cosas, aporta cosas nuevas totalmente, el jump cut, tal, es una historia de amor contada en presente continuo. Esa es una película que sigue influyendo el cine. Y Arrebato sigue haciéndolo también. Es decir, que las películas pequeñas mueven el mundo también. Es decir, que no tengamos miedo de eso. Es decir, que cuanto más grande sea la disidencia, cuanto más mejor sabremos valorar las películas que son importantes. Cecilia. ¿No quitas ya la cámara? Si ocurre lo que imagino, nadie te mandará la última película. Tendrás que venir tú a por ella.